buenas noches, bienvenidos a Desacuerdo. Esta semana la presencia de los mineros del oro cambió la agenda política, ha cambiado el debate. La demanda de los mineros, ¿por qué se han puesto en las calles? ¿Qué es lo que ha pasado? Demandan legalizar su trabajo en áreas protegidas, lo que naturalmente ha causado un gran rechazo en gran parte de los bolivianos. Veamos qué dicen los datos. Como ven ustedes allí, el 78% de los bolivianos no está de acuerdo con la explotación en el Parque Madidi. Bien, la población no solamente está preocupada por el daño que puede causar esto al medio ambiente, sino sobre todo por el tema del uso del mercurio que se requiere para la separación del oro de otros materiales rocosos a los que viene adherido el oro. La principal preocupación ciudadana impacta en esto que acabamos de ver en los datos, en el área protegida, en particular del Madidi, que es el parque natural con mayor biodiversidad de fauna y flora de todo el mundo, ¿sí? De todo el mundo. Está ubicado al noreste de La Paz. El departamento de La Paz concentra el 70% de la actividad aurífera del país. La zona donde se desarrolla la actividad es parte de la cuenca amazónica. De ahí nacen los ríos como el Madre de Dios y ahí que terminan estos en el Amazonas, ¿no es cierto? Bien, la gente, los ciudadanos, no solamente están preocupados y enojados porque el cooperativismo le está haciendo daño al medio ambiente, sino también porque el sector, que está recibiendo una gran cantidad de dinero, al mismo tiempo se niega a pagar con más seriedad al fisco, como lo hacen todas las otras actividades extractivas en el país. Para poner algunas cifras de referencia, las exportaciones en el año 2002, vamos a ver unos cuadros, fueron de más o menos 3.100 millones de dólares, ¿no? De esas exportaciones, de los 3.100 millones de dólares, 2.400 millones de dólares se produjeron en el departamento de La Paz, como hemos visto en el anterior cuadro, que concentra el 70% de la actividad minera del oro. Las regalías que los mineros del oro pagaron al departamento de La Paz, es decir, La Paz generó 2.400 millones de dólares y lo que se le pagó por concepto de impuestos son 40 millones de dólares, es decir, apenas el 1,6% de las exportaciones. Por supuesto, esto es una cifra que nos causa gracia, ¿no? Es una cifra que verdaderamente nos parece una burla. Los mineros han propuesto pagar una cuota única del 4,5% por producción de regalías. Se han escuchado voces, incluso desde el gobierno, que se quiere una cifra más alta, han hablado incluso del 7%. Cualquiera de esas dos cifras sigue siendo una cifra ridícula. El éxito del sector aurífero se ha ido construyendo en la última década. Bolivia pasa de producir 7 toneladas de oro en el año 2009 a producir 53 toneladas de oro en el año 2022. Esta rápida subida se debe a dos factores. El primero es la alza del precio del oro. Hace 10 años el kilo de oro costaba más o menos $30.000 y hoy día cuesta el doble, aproximadamente $60.000. Esto significa que la tonelada, o sea, los 1.000 kilos de oro, reciben más o menos 60 millones de dólares. El segundo factor que ha hecho posible esta fiebre del oro, como hemos titulado nuestro programa, es la relativa facilidad en la explotación del metal, que requiere, fuerza de trabajo, ¿no? En el mejor de los casos, alguna maquinaria que no necesariamente es tan sofisticada, incluso maquinaria precaria, ¿no? Y las famosas dragas mecánicas que lo que hacen es mover la tierra. Y finalmente, lo que se usa es el venenoso mercurio, que se puede comprar libremente en el país. Recordemos que otro país aurífero es el Perú, están aquí al lado y tienen muchas restricciones para comprar mercurio. Ellos vienen a comprar mercurio a Bolivia, que es donde se vende de manera libre. Por estas razones, el oro se ha convertido en una gran oportunidad para los mineros artesanales organizados en 2.000 cooperativas mineras, de las cuales 1.300 se encuentran en el departamento de La Paz.
El oro es el ingreso directo e indirecto de 80,000 personas. Lo decía, se trata de una minería artesanal, poco sofisticada tecnológicamente hablando, donde en algunos casos, y esto hay que decirlo con absoluta claridad, la actividad es una actividad de supervivencia. Pero en otros casos, y cada vez más casos, se trata de una actividad de acumulación. Muchas de las cooperativas no deberían ser cooperativas, sino empresas privadas, porque tienen altos excedentes, contratan mano de obra asalariada a la que explotan con métodos y tiempos de trabajo que no son admitidos en nuestra ley laboral. Incluso se benefician a inversiones informales y hasta ilegales de empresarios chinos y colombianos. ¿Cómo lo hacen? Las cooperativas negocian un espacio, una parcela donde hacer la explotación del oro. Esta parcela la alquilan a empresarios chinos y colombianos que cuando sacan la carga de oro, ¿no es cierto?, la hacen pasar como si fuera venida de la cooperativa. Indigna entonces que estas empresas ricas se camuflen en cooperativas para no pagar el impuesto a las utilidades y además pagar una regalía rebajada del 2%. Recordemos que las cooperativas en este momento pagan una regalía rebajada y distinta a lo que pagan las empresas privadas, que también es una regalía pequeña, pero de todas maneras tiene el porcentaje del 7%. Es decir, el cooperativismo también está sirviendo para esconder a empresas privadas detrás de ellos, ¿no? Amén de no hablar de los temas de la ley laboral, de los trabajadores, no se contratan servicios de salud, no hay temas de jubilación, etcétera. Bien, con los 3,000 más o menos 100 millones de dólares de las exportaciones, la minería del oro es la actividad económica más importante del país, por delante del gas. Si sumamos el dato de los otros minerales que se explotan en Bolivia, podemos concluir lo siguiente. El país volvió al origen, a ser un país minero. Después de 20 años de primacía del oro, hoy día la mayor actividad económica, la mayor generación de recursos de nuestro país está en el tema minero. Sin embargo, no volvemos a ser mineros en condiciones como las que acabaron en la década de los 80 con la gran crisis del estaño, condiciones muy diferentes a las del capitalismo de Estado, más bien más parecidas a las que antes de 1952, cuando se han nacionalizado las minas. Hoy la mayoría de los emprendimientos mineros está por fuera del control del Estado, aporta muy poco al erario público, no respeta las leyes laborales, un escenario muy, muy parecido al tiempo de los varones del estaño. ¿Qué hacer entonces con la minería? Estamos hablando de la actividad económica más importante del país. ¿Qué hacer con la actividad económica más importante del país para que sea una actividad positiva para nuestro país, beneficiosa para nuestro país, beneficiosa para todos nosotros, para todos los que habitamos el país? Hablaremos de esto en este programa. Quédese con nosotros. Volvemos para iniciar este episodio que hemos titulado La fiebre del oro. Quiero saludar a Alfredo Saconeta por Zoom, investigador del CEDLA. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Susana? Buenas noches. Un saludo por ahí a toda la linda gente que sigue desacuerdo por el ETP. Con nosotros también el docente emérito, Agustín Cárdenas. Don Agustín, buenas noches. Bienvenido. Muy buenas noches, Susana. Contento de estar en el programa. Gracias. Muchas gracias. Johnny Silva, con nosotros, especialista minero. Bienvenido. Muy buenas noches, Susana. Gracias por la invitación. Bueno, Johnny, quiero empezar contigo. La demanda de los cooperativistas auríferos choca con la opinión pública, lo hemos visto en los datos. La demanda es que se legalice la explotación en las áreas protegidas, ¿no es cierto? Los cooperativistas defienden lo siguiente, que años atrás el CERNAP, que es el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, les ha entregado unos certificados de compatibilidad de uso de suelos a varias cooperativas que ya estaban en áreas protegidas. Estos certificados les autorizan a operar en estos sitios con el argumento de que ellos ya estaban ahí previo al 2009, que es el momento en que cambiamos la Constitución, ¿no? Cuando arranca el nuevo siglo normativo, durante esta gestión, el CERNAP
decide aprobar una resolución que elimina estos certificados y señala que no debe haber ningún tipo de actividad minera en áreas protegidas. Es por eso que los mineros, es esto que ha desencadenado todo el lío que hemos tenido esta semana. Y la pregunta es, ¿por qué los mineros quieren trabajar en áreas protegidas? Es decir, allá donde no es posible hacerlo, y afecta, por supuesto, Johnny, a los derechos que tenemos todos los bolivianos sobre el medio ambiente, ¿no? Bien, en principio tenemos que un poco ir hacia atrás, ¿no? ¿Por qué se emiten estos certificados de uso y compatibilidad de suelos? Y hacer también la diferencia, ¿no?, en lo que es el Parque Nacional y áreas protegidas, ¿no es cierto? En ese contexto es que el año 2013, y me voy a permitir dejártelo acá, el mismo CERNAP es el que hace una rezonificación de todo lo que es el Parque Madidi, ¿no? Es institución estatal, ellos lo hacen y si tú puedes ver en el mapa, hay una clasificación de lugares donde sí se puede hacer minería, lugares donde no se puede hacer minería, y en base a esta resolución es que el CERNAP emite estos certificados de uso y compatibilidad de suelos, ¿no? Ahora, evidentemente, ya cuando se solicita el área minera a la JAM, lo primero que te piden es el certificado de uso y compatibilidad de suelos para que prosiga tu trámite. Hay el cambio de director ejecutivo del CERNAP y es cuando se anulan todos estos SUs, ¿no?, emitidos a los actores productivos mineros, especialmente a cooperativas, ¿no? Y también están inmersas empresas mineras, que también están reconocidas en la Constitución. En ese marco, hemos visto una de las solicitudes que está dentro del pliego petitorio del sector aurífero, pero de pronto se confunde mucho, Susana, y van a compartir seguramente conmigo también los colegas que están. Se generaliza que el sector aurífero quiere ingresar a áreas protegidas. No todo el sector o no toda La Paz es área protegida. Tal vez ha habido un error en el planteamiento del petitorio del sector aurífero. Acá estamos hablando exclusivamente de lo que es el Parque Madidi, que es una pequeña fracción de la FECOMAN de Ferreco que se encuentran en estas áreas. No es así como se hace ver, los auríferos quieren ingresar al Parque Madidi. O sea, estaríamos hablando de 1.300 cooperativas que quisieran ingresar al Parque Madidi, no. ¿Cuántas cooperativas acumula Ferreco? Porque, a ver, yo aquí sí lo vamos a decir enfáticamente. El Parque Madidi es el parque con mayor biodiversidad de flora y fauna en todo el mundo. Exacto. Y ahí no debe haber explotación. Es que eso es mi derecho. Así es, de todos los bolivianos. Por supuesto. Bueno, Ferreco aglutina alrededor de 600 cooperativas y por su parte FECOMAN también otras 700, ¿no? Entonces, pero estamos hablando de 600 cooperativas que podrían hacer el ingreso ahí queremos aclarar y te agradezco la invitación al medio. O sea, se ha cuestionado, se dicen los auríferos. Los auríferos están en la Arecaja provincia, están en las 20 provincias. En este caso, el conflicto en sí que se da sobre las áreas protegidas es en el Parque Madidi, que está en el sector de Apolo, ¿no es cierto? Entonces, estas cooperativas evidentemente han conseguido su CSU, pero hoy por hoy también tras la acción de Acción Popular que plantea la senadora Requena, la JAM frena todos los trámites, ¿no? Y finalmente... Ahora quiero que me cuentes un poco ese tema precisamente con lo de la JAM. También otro alegato que tienen las cooperativas es un tema de inseguridad jurídica, dicen, ¿no? Porque no tienen contratos porque estos deben ser firmados por la Asamblea Legislativa, que dice que tardan muchísimo, que al final no se van a firmar nunca, ¿no es cierto? Por otro lado, también argumentan que la JAM, que es la Autoridad Jurisdiccional de Administración Minera en Bolivia, les da autorizaciones, luego se las quitan, incluso sospechan de relaciones ahí, ¿no?, que no estuvieran todas en el marco de lo legal. Dicen que hay inseguridad porque el CERNAP permite actuar en ciertas áreas, luego les quitan, ¿no?, se les prohíbe. En fin, el sector minero parece que está envuelto en un caos, ¿no?, porque existen muchas contradicciones, mucha ley para muchas cosas, falta de ley para otras cosas, existen vacíos jurídicos, etcétera, falta de coordinación entre las instituciones públicas que les toca regularlos, ¿no? Entonces, pero se puede probar que existe una inseguridad jurídica, ¿no? Te lo pregunto, Johnny. ¿Y no te parece, ¿no?, que precisamente quizás esta idea del propio sector de que existe una inseguridad jurídica les permite actuar, digamos, en ciertos espacios
o digamos, alegando que no existe seguridad jurídica y más bien avanzar en la actuación a pesar de no tener contratos, a pesar de no tener autorizaciones, a pesar. A ver, hay dos cosas en ese punto. Primero, los derechos preconstituidos, que tanto se ha hablado estos días, ¿no? Que están reconocidos constitucionalmente. Y los contratos nuevos que evidentemente ameritan pasar por la Asamblea, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Se ha insertado en la nueva Constitución y en la Ley Minera del 2014 la consulta previa. La consulta previa es aquel derecho que tienen las comunidades a ser consultados para el aprovechamiento de sus recursos minerales que se puedan encontrar dentro de su radio de acción. A raíz de esto se suscitan los avasallamientos, las comunidades se organizan, muchos en cooperativas, inclusive hasta hace 4 años atrás la AJAM daba áreas mineras libres sobrepuestas, o sea, porque el sistema de concesiones recién cambia el 2009. Y todo esto ha hecho que haya un problema que es latente para el sector cooperativo minero, en el contexto de que sí sufren avasallamientos. Por ejemplo, muchas cooperativas que están legalmente constituidas tienen su contrato, ya sea preconstituido o contrato nuevo, pero son sujetos de avasallamiento por parte especialmente de comunidades, ¿no? Que se alían en muchos de los casos, como en el caso de Apolo, con empresarios. Lo que tú decías al iniciar el programa. Hay empresarios que evidentemente están camuflados como inversionistas, ¿no? Y pese a que en el sector de todo lo que es Río Tuichi, todo lo que es el sector de Apolo, pues lamentablemente hace mucho tiempo atrás no se han otorgado derechos mineros. Simplemente la JAM está adecuando actualmente los derechos preconstituidos. No está otorgando, ningún actor productivo minero tiene contrato en el sector de Apolo por el Madiri. Ahí sí hay minería ilegal. Y también dentro del petitorio, justamente está de los auríferos, que la JAM luche contra la minería ilegal y les dé seguridad jurídica. Hay un amparo administrativo. Está tipificado como delito el tema del avasallamiento, pero lamentablemente no hay operatividad por parte de la JAM. Y ese es el reclamo del sector. Agustín, voy con usted. ¿Por qué las cooperativas siguen usando el mercurio? Si podrían recuperar más metal con métodos más modernos, por ejemplo, basados en el cianuro, ¿no? Que es menos contaminante, etcétera. Con el mercurio se recupera, hay una recuperación de más o menos el 40%, 45%, y además le significa horrores al medio ambiente, y con cianuro, ¿no? Estaríamos hablando de la recuperación de cerca del 90%. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se animan a ser menos contaminantes y además a ganar más? Muy buena pregunta. Pero para empezar, hagamos una aclaración. En las cooperativas mineras o el tipo de minería compleja que estamos viendo ahora con tantos impactos negativos socioambientales, no tendríamos por qué hablar todavía de cianuro. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de minería aurífera en Bolivia, la minería de beta y la minería aluvial. La minería de beta es la que está en los cerros, roca dura, el oro libre, no requiere mercurio porque es oro físico visible, pesado, requiere solamente de un sistema de equipos de concentración gravimétrica, jigs, mesas, centrífugos, cosas que tenemos en Bolivia desde décadas atrás. No requiere mercurio en absoluto, pero que lamentablemente por error, por omisión, por falta de conocimiento, de preparación, nuestros mineros de hace 30 años o más atrás han visto que se recupera, que el oro es amigo del mercurio y que por facilidad, por comodidad, debo usar mercurio y recuperar. Concepto totalmente equivocado y como bien lo has dicho, yo como experto, porque soy experto en estos temas, diría que ni el 30% del oro se recupera por esa vía, porque es una vía equivocada. No deben usar mercurio para el oro de beta. Voy al otro lado, oro aluvial. El oro aluvial ya no está en los cerros. El oro aluvial es el que se ha desplazado de los cerros, ha pasado por los valles y ha llegado a las tierras bajas. Es el oro que está en Mapiri, Guanay, Río Beni, en los ríos, hasta en el Amazonas. Desde más de 5.000 metros ha viajado hasta llegar a 220 metros, que es el río Madre de Dios. Pero este oro es fino, finísimo, es laminar. Pero otra vez, es libre, se lo puede ver y hay partículas muy pequeñas que no se ven, pero es libre. Tampoco requiere cianuro. ¿Qué requiere? Una buena canaleta de concentración como la que utilizan, pero bien diseñada, bien construida y bien operada. ¿Qué hacen? ¿Por qué usan mercurio?
por desconocimiento, por no saber cómo se debería recuperar con métodos, otra vez, con los mismos métodos que utilizan los operadores mineros, su buzón, su clasificador, su chute que le llaman, su canaleta, pero está mal diseñada, mal construida y mal operada. Por tanto, también escapan y en este caso recuperan así por esa vía y usando mercurio, sacando al concentrado de la canaleta, de la alfombra, un 40%, 42% del oro. O sea, en un caso... El resto lo tira. El resto lo tiran y se va al río. Otra vez, ¿por qué no usan? Por 2, 3 razones. Uno, desconocimiento, falta de asesoramiento técnico. ¿Qué hacemos en la universidad? Estoy trabajando en la universidad aproximadamente 30 años enseñando a los jóvenes, a las señoritas, 2 métodos para recuperar oro de beta y oro de río sin mercurio. Y lo hemos hecho, hemos estado con Johnny en diferentes eventos, me conoce bastante. Hace un par de años hemos traído, Susana, a los capísimos, a los expertos de la recuperación de oro, tanto de beta como aluvial, de Canadá. Mi amigo Marcelo Veiga, de British Columbia University, ha accedido a darnos cursos de capacitación para mostrarnos cómo se ha recuperado allá. Otros técnicos capísimos, Jeff Bond de Alaska, lo propio. Gente como José Ruiz y muchos otros que hemos trabajado en estos 2 tipos de procesos. ¿Y qué pasa, Agustín? Porque, bueno, los cooperativistas plantean que hay una ausencia absoluta de ayuda del Estado para la conversión tecnológica, ¿no?, del mercurio a otros procedimientos. ¿Se justifica, digamos, el uso de este pedido o es un mecanismo para eludir responsabilidades? Hay una cosa también, yo conozco el uso del mercurio, punto, no quiero conocer nada más, ¿no? O sea, también hay una actitud de resistencia al cambio probablemente de los mineros. ¿Cómo concretamente el Estado podría ayudar a que las cooperativas transformen? Porque por ahí yo puedo poner un montón de cursos de capacitación, usted lo ha dicho, he traído a fulano, a sutano, hemos traído gente, un montón de lugares, pero ¿por qué no hay el proceso de transformación 30 años después? Por una sencilla razón. Lamentablemente, y lo tengo que decir como buen boliviano, lamentablemente no amamos a nuestro país, no amamos los ríos, no amamos la selva, el bosque, la biodiversidad, lo has dicho, 4º, 5º país en el mundo con esa riqueza única de ecosistemas que tenemos, no amamos, no cuidamos. ¿Y qué hacen nuestras autoridades? Dejan que sigan haciendo esa explotación inmisericordia, irracional, irresponsable, descorazonada contra no miles, millones de seres vivos, porque hay animalitos que se nos mueren por las topadoras, la maquinaria pesada, derrumban, talan, erosionan, desertifican, contaminan los ríos, ensucian los ríos. Los animalitos que no se ven, que están debajo del nivel del agua, millones están muriendo, millones envenenados con químicos, con aguas turbias, con colas, con mercurio, con todo. ¿Quién dice algo? Entonces, ¿qué debería hacer el Estado? El Estado, simple y llanamente, Susana, una sola cosa, hacer cumplir nuestro marco normativo, leyes y reglamentos. Tenemos, conclusión del último taller internacional del oro, tenemos leyes y reglamentos adecuados, tenemos. ¿Qué necesitamos? La zanahoria y el garrote. El Estado tiene que hacer cumplir las leyes, porque no es posible que en un país tan rico, tan bello como Bolivia, no podamos cumplir las leyes y normas que están para todos, mineros grandes, medianos y chicos, todos deberíamos cumplir, y con eso reduciríamos notablemente este impacto negativo al medio ambiente. Bueno, cuando se quieren hacer cumplir las normas, nos bloquean, ¿no? También eso es una cosa que hay que apuntar. Alfredo, vamos contigo al Zoom. Sabemos que algunas cooperativas del oro son empresas capitalistas, lo han dicho nuestros 2 invitados, ¿no es cierto?, que tienen empleados, ganan mucho, pero al mismo tiempo hay 2 o 3 empresas entre las cooperativas que son capaces de generar muchísimos excedentes. Unas generan muchísimos excedentes, otras no generan tantos excedentes, ¿no es cierto? Y hablábamos, son unas economías de supervivencia, otras economías de excedente. ¿Existe una cuantificación que nos permita cómo se asegura a menudo todos los cooperativistas, o sea, se asegura a menudo todos los cooperativistas son ricos? ¿Es así? ¿Todos los cooperativistas son ricos? ¿De qué hablamos cuando hablamos de las cooperativas? ¿Hay una medición que nos permita ver claramente cómo son, cuánto ganan, qué cooperativas
cooperativa gana, qué otra no gana, porque estamos hablando de 2.000 cooperativas que no todas son empresas, unas lo hacen, lo reitero, por supervivencia, y otras son intereses empresariales que se esconden dentro de las cooperativas. ¿Cómo nos harías tú este mapa, Alfredo? Susana, hay que hacer algunas precisiones previo a atender tu pregunta. La primera, hay que entender que se llega a este momento tan conflictivo de lo que suscita el oro por una consecuencia, por la política minera que se ha dado durante 15 años por el gobierno del MAS, particularmente por la de Evo Morales con el impulso de diferentes normativas, a la cual penosamente el actual gobierno está dando continuidad, porque esta es la expansión de un modelo que se ha ido asentando en los últimos 15 años, ¿no? Con el gobierno de Áñez no ha sido la excepción. Recordemos que el ministro de Minería fue precisamente un cooperativista. Entonces, el sistema cooperativo ha sabido acomodarse políticamente, sacar un rédito, y todo lo que ha hecho el MAS en legislación y en política pública ha sido para beneficiar a su sector, y esto está siendo ratificado. Ahora, tú mencionabas al inicio este tema de que no podría haber empleados por un principio de lo que viene a ser el cooperativismo, ¿no?, por la esencia que tiene como tal, pero hay que recordar el Decreto Supremo 2892 de septiembre de 2016, por la cual se reconoce los derechos laborales de las personas que prestan servicios en las cooperativas mineras, ¿no? Y esto fue una clara contradicción a lo que se establece en la Ley 356, Ley General de Sociedades Cooperativas, que habla que en las cooperativas productivas no puede haber personal, ¿no?, porque deberían ser los mismos socios los que trabajan. Ahora, en la apreciación que hace el ingeniero, ¿no?, cuando dice que no hay cooperativas que trabajarían con cianuro, porque el tema del mercurio es una gran preocupación, pero el tema del cianuro tiene que ser otra gran preocupación, porque hay cooperativas que sí están trabajando, diferenciando evidente lo que él señala, yacimientos primarios que son de roca, de beta, o los yacimientos secundarios que se encuentran en los ríos y riberas del país. Y en este momento, cooperativas, por ejemplo, como las cooperativas auríferas de Oruro, que están asentadas en Iquitos, en Iroko, en La Joya, lo que fueron las operaciones Zaimi, o las cooperativas que están muy cerca de Piloco, las cooperativas de Aracá, están tratando su oro con cianuro, ¿no?, que es mayor nocivo, es más peligroso que el mismo mercurio. Entonces, son hechos que deben generarnos preocupación. Ahora, con lo que tú decías, Susana, me parece oportuno lo que tú señalas. Cuando se dice hay que caer en generalidades y pensar que el sistema cooperativo es igual y el cooperativo aurífero son todas entidades lucrativas, pues no. Nosotros, a través de diferentes trabajos de campo en el CERRA, hemos podido caracterizar a lo que son el sistema cooperativo y las cooperativas auríferas particularmente, y tenemos que saber diferenciarlas entre las cooperativas pequeñas, las medianas y las grandes. Particularmente la pequeña es aquella que trabaja semi-mecanizadamente, en algunos casos con balsas pequeñas, con bombas, ¿no?, y con socios cooperativistas. Quienes trabajan en estas cooperativas son socios cooperativistas y funcionan con el aporte propio de los socios, ¿no? Tienen un consumo menor a 20.000 litros, por ejemplo, de combustible, y su producción oscila entre 280 gramos mes, que lo venden a un rescatador. Hay algunas cooperativas que agarran y producen y lo venden en una joyería ahí en la calle Tarapacá, en La Paz, ¿no? Son ínfimas producciones y condiciones también que tienen deplorables, ¿no? Todavía la precariedad que da o caracteriza este sector. Pero hay cooperativas medianas que ya trabajan de forma mecanizada, con balsas y bombas más grandes, de mayor capacidad, con planchones, ¿no? Trabajan entre socios cooperativistas y también con empleados asalariados, y tienen una asociación con capitales privados extranjeros, capitales en los que hemos podido ver la presencia de chinos, colombianos, peruanos, chilenos, e incluso el capital privado boliviano, que en este momento está dejando ciertas actividades productivas, caso cocaleros, que están trasladando sus capitales ahora hacia la Amazonía, particularmente sectores de Guanay y Teoponte, están recibiendo la presencia de empresarios privados bolivianos, denominémoslo así, para que inviertan en la minería. Estas operaciones, por ejemplo, superan los 20.000 litros de combustible y tienen una producción mayor a lo que sería 5 kilos. Pero la que debe preocuparnos son las cooperativas grandes, porque ya estás hablando ahí de chutes, de generadoras eléctricas de gran potencia, de dragas, de planchones, con empleados asalariados, con técnicos especialistas que
tienen sueldos superior a los 13.000 bolivianos en una clara asociación con capital extranjero. Incluso algunas de estas cooperativas tienen la condición de gran contribuyente, esto porque su consumo de combustible excede los 40.000 litros y tienen una producción que puede oscilar entre 10 a 40 kilos, porque la norma les faculta que ellos tengan la libertad de comercializar 40 kilos. Y si tú hablas, por ejemplo, entre 20 o 40 kilos, estás hablando de muchos dólares de por medio con utilidades generosas que se van dando para este sector. Alfredo, circulaba estos días un meme, ni oro ni coca, el bosque no se toca. Este meme chocaba sobre todo con el tema de los migrantes a los llanos bolivianos, pero olvida el tema de otros actores de la destrucción del medio ambiente, como los ganaderos, los soyeros, que también tocan el bosque y lo hacen de forma terrible. Ahora mismo tú estás, digamos, presenciando el tema de lo de los incendios, que tiene que ver con el tema agrícola. Te pregunto si los mineros del oro no se están volviendo también un chivo expiatorio para un malestar social por la destrucción del medio ambiente, cuando existen otros sectores que también están afectando el medio ambiente. Es decir, esta cuestión de los elementos políticos, ¿no? Tú señalas, es un sector que siempre se lo ha asociado con el MAS, ¿no es cierto? Y a nombre de que el sector se lo ha asociado siempre con el MAS, cuidado, no se hagan asociaciones de tipo político y no agarramos el tema medioambiental de una forma global y una forma más seria, solamente porque se considera a un sector masista y a otro no se lo considera tan masista. Entonces se arremete contra el argumento medioambiental. ¿Qué opinas sobre esto? Esto es evidente, lo que tú señalas, porque parte de esta contaminación o este efecto que tenemos, me encuentro en San Buenaventura y el día de ayer realmente las cosas se desmontaron acá con un incendio, tiene una alta participación de otros sectores en expansión, interculturales, tráfico de tierras, y sabemos que el tema agrario está teniendo gran contribución en esto. Pero mira, estuve, por ejemplo, hasta hace un par de meses en diferentes sectores entre Mayaya, Teopunte, Huanay y otras comunidades de la zona, donde claramente he podido apreciar, me lo han contado, he podido apreciar y presenciar lo que ha sido el chaqueo o el desbosque realizado por operadores cooperativistas. Esto en asociación con capitales privados, ¿no? Entonces, si bien no son los únicos autores de la contaminación o el efecto que se está dando en áreas protegidas, los cooperativistas en este momento no pueden eludir la responsabilidad que tienen. De esto también sucedió con iguales características cuando me tocó estar entre San Buenaventura, Ixiamas y otras operaciones mineras, los efectos que se están realizando avanzando de lo que es el río, ¿no? El río Tequé. Pero ¿cuál es la característica de esto, no? En este momento ya no solamente podemos hablar de minería de río, ¿no? Que era la que pensábamos que cuando uno ve oro o escucha de oro en la Amazonía, solamente es aquella que se realiza por el río o sus riberas. En este momento, Susana, hay zonas donde ya el oro secundario, el oro de río, se ha agotado para muchos mineros. Pero como el área que solicitan ellos es tan grande, son varias hectáreas, lo que han hecho ellos es incursionar ahora a terreno adentro. Y para esto tienen que desboscar, tienen que deforestar, y una vez ingresado kilómetros dentro de su concesión, lo que hacen es cavar fosas. Cavan estas fosas y las van acumulando como pasivos ambientales alrededor. Recuerda lo que pasó semanas atrás por el lado de Apolo, donde hubo derrumbes y se juntaron algunos socios cooperativistas, es precisamente ese acopio de material que están haciendo las cooperativas en zona, ¿no? Entonces, ya no podemos hablar solamente de un efecto que se estaría produciendo en los ríos por contaminación de mercurio, ¿no? Bien, también siempre hay que añadir consumo de combustible y aceites. Entonces, hay diferentes efectos y se está transformando la minería en esta zona. Ahí nos quedamos, Alfredo. Nos vamos un corte, volvemos al siguiente bloque para seguir analizando el tema. Volvemos. Este tema que es intenso, interesante, el tema de la minería del oro. Quiero volver contigo, Johnny. ¿Qué va a pasar con la negociación? Los cooperativistas se han retirado, ¿no? Van a volver a tener un acercamiento con el gobierno. ¿Qué es lo que se espera? ¿Cómo se espera que continúe la negociación? Se ha denunciado de que los mineros del oro son parte del gobierno. ¿Lo son, no lo son? Y si lo son, ¿por qué se lanzan contra el aliado, digamos, ¿no? Es decir, ¿cómo se cierra este conflicto que no parece tener cara de mejorar? Bien, en principio los diferentes dirigentes de las federaciones han aclarado, ¿no?, que no tiene nada que ver con el tema político, el pliego petitorio que ellos han presentado, y
Desde mi punto de vista, muy acertadamente el ministro evidentemente ha desvirtuado cada una de las peticiones que tiene el sector. El punto neurálgico que se tiene es la otorgación de personería jurídica de la FECMABOL. Entiendo que el pasado viernes se ha roto el diálogo porque no había la presencia del ministro de Justicia y del director ejecutivo de la AFCOP. Sin embargo, el día de mañana se tiene programado, a lo que nos han informado, tanto FECMABOL, FERRECO, FECOMAN se reúnen con el presidente para poder tratar específicamente este punto, ¿no?, que es la otorgación de la personería jurídica bajo el precepto constitucional, concretamente el artículo 21 de la Constitución Política del Estado, que señala que todo boliviano o boliviana es libre de asociarse con fines lícitos, ¿no? Y se ha explicado bastante las diferencias que existe con la hermana federación de FENCOMIN, que representa al sector tradicional, ¿no? Pero la aspiración más grande es la otorgación de la personería jurídica de la FECMABOL, que entiendo que mañana lo van a tratar con el primer mandatario. ¿Por qué no se quedan en FENCOMIN todos juntos? Es un poquito largo de explicar, pero ¿qué pasa? El 2015 es producto de aportes federativos. El 2015 FENCOMIN dispone, mediante la modificación de su estatuto orgánico, que deben aportar el 4 por 1000 de sus ingresos propios. Entonces ahí surge el problema con FERRECO, FECOMAN, y deciden alejarse de lo que es FENCOMIN, ¿no? Y también por las particularidades, porque la producción del oro, y aquí lo sabe muy bien Agustín, es muy diferente a la producción de otros minerales, ¿no? Pero básicamente es el problema para el alejamiento de FENCOMIN. Agustín, muchos creen que al final los cooperativistas le van a doblar la mano al gobierno. ¿Qué pasa si se termina legalizando este tema de la minería en áreas protegidas? ¿Qué efectos esto podría tener? Y esto te lo pregunto, ¿no es cierto? También un poco ligado a lo que ha pasado en el pasado. Eduardo del Castillo, ministro de Gobierno, hace una incursión en contra de la minería ilegal en Madre de Dios, y hay pobladores locales que salen a manifestarse para defender a los mineros, a pesar de que estos pobladores son los que más están sufriendo los efectos de la contaminación con el uso del mercurio, ¿no es cierto? En términos teóricos, parece que es muy fácil hablar del tema de solucionar el tema de la minería e incluso tener una posición antiminera, etcétera, pero en términos prácticos parece no ser tan así. ¿Qué opinas tú? Es bastante complicado definitivamente el tema, como ya lo ha mencionado mi colega Johnny, porque ¿por qué salen a defender estos comunarios? En el país, en los sitios mineros, prácticamente hacemos agrominería. A falta de oportunidades de empleo, estos comunarios del Madre de Dios, por ejemplo, se ponen a trabajar para ganar el pan de cada día, por decirlo así, y por eso defienden su fuente de trabajo. Pero no está bien que ni el Estado ni nadie sin conocimiento vaya a hacer ese tipo de intervenciones que mencionas, malísimas, porque esa intervención ha sido mal hecha. Y los científicos ambientalistas que somos, porque hay que diferenciar un ambientalista de un científico ambiental que conoce, que entiende lo que está pasando, ha sido una forma equivocada, porque hemos contaminado mucho más, hemos matado millones de seres vivos en el Madre de Dios, porque hemos hecho explotar turriles y miles de litros de diésel, hemos contaminado esas aguas claras y hemos envenenado a la biota acuática. Entonces no es la mejor acción. Otra vez, la enseñanza, la capacitación, el conocimiento es lo que nos va a llevar a salir adelante. Hace poco el ministro de Minería y Metalurgia claramente ha dicho, los que cumplen el marco normativo, la ley, no tienen que temerle, tienen que ir adelante. Me parece loable ese tipo de posición a la cabeza de la MAE, ¿no es cierto? No se justifica para nada que el Estado tenga que ayudar a estas operaciones irresponsables. ¿Por qué? Si ganan tantísimo, lo has dicho bien, lo han dicho los colegas, no son operaciones MAPE, minería artesanal de pequeña escala, son grandes operaciones con millonarios capitales que pueden destinar a tener mejores equipos, mejor salud, mejor seguridad, mejor cuidado al medio ambiente. Si seguimos en esta línea, los efectos, los impactos que me consultas van a ser desastrosos e irreparables. Los hijos tuyos, los míos, nuestros nietos, no van a ver este bello país que tenemos, no van a conocer un parque Amboró, Noel, que Mercado, Madidi, Yungas, nada. ¿Y qué? Seguramente se preguntarán, ¿y nuestros papás, mamás, qué han hecho cuando estaba en sus manos salvar y proteger esta bella riqueza que tenemos? Estamos matando la gallina de los huevos de oro. Vamos contigo al Zoom, Alfredo. Hablábamos en el anterior bloque de que hay empresas capitalistas que se disfrazan de cooperativistas. Estamos hablando de un sector que le aporta, que ha exportado 3.100 millones de dólares, y aunque haya diferencias, lo explicabas en
en el anterior bloque, Alfredo, efectivamente estamos hablando de un sector que tiene grandes recursos, que hace grandes explotaciones en grandes áreas, no solamente muchas en La Paz, el 70% en La Paz, pero también en otros departamentos del país. ¿Cómo puede actuar el Estado respecto a las cooperativas sin crear desempleo, sin quitarse además a la vez gobernabilidad? Como hemos visto la anterior semana, La Paz bloqueada, listo, punto, se acabó, ¿no es cierto? Tomando en cuenta de que es un sector con el suficiente músculo como para parar semanas de semanas y que no se le mueve un pelo. Tienen cómo financiar esas movilizaciones. Estamos hablando nuevamente de un sector que ha generado 3.100 millones de dólares solo el año pasado. Sí, el problema es grande porque se ha permitido muchas cosas. El actual Código Minero en su artículo 151 establece que no debería haber una asociación entre privados y cooperativas. Recuerda lo que pasó con el viceministro Illanes en 2016, que justamente esta demanda costó una vida y en esas características tan deplorables y lamentables. Pero en este momento las cooperativas han encontrado la hábil forma con lo que se conoce como contrato de prestación de servicios, por la cual ellos logran una participación entre el 70 y el 80%, y el saldo se queda para las cooperativas. O sea, podríamos decir que de estos 3.073 millones de dólares que genera la actividad minera, ni siquiera el grueso se queda con los cooperativistas, sino el 70 y el 80% se estaría quedando con operadores privados, con capitalistas privados, ¿no? En algunos casos comercializadoras que están involucradas dentro de esto, financiando operaciones mineras, y es el grueso, ¿no? Ahora, ¿qué tendría que hacer el Estado? El Estado realmente tiene que ponerse a pensar firmemente en lo que quiere de beneficio para el país del oro, ¿no? Pero para atender todo este tema, lo que se debería pensar en una política integral del oro a través de una ley general del oro o ley integral del oro que acarre todos estos problemas, ¿no? Porque si tú te das cuenta, hay un conflicto ambiental, sale un decreto supremo. Hay un conflicto sobre impuestos, pretenden sacar una ley. Hay un problema sobre los alimentos, sacas un decreto o una resolución, todo atendiéndolo de forma suelta, cuando lo que se requiere para algo que genera casi el 50% del valor de nuestra minería es una ley específica del oro que aglutine todo esto, y a través de esta, incluso, lo que tendría que hacer el gobierno es identificar algo que ya es un vox populi, cooperativas que no son cooperativas sino empresas mineras, y hacer la diferencia para ver quiénes realmente son cooperativas, y se mantendrá esto. Pero hay que hacer una política integral que básicamente verse en lo que es la centralización de la comercialización de la totalidad del oro, ¿no? Instalar refinerías de oro en Bolivia, ¿no? Y centralizar toda la comercialización que nos permita aprovechar efectivamente. La ley del oro era una oportunidad para que el Estado se beneficie de la totalidad de oro que estamos registrando en este momento, pero perdimos la oportunidad porque se omitió el tema de la obligatoriedad de operar. Y si no vemos todos estos temas integralmente, vamos a seguir teniendo un problema, pero el agravante es sobre un recurso no renovable. El oro que estamos viendo ahora salir de Bolivia no lo vamos a volver a ver más adelante. Me tengo que ir un corte, quédese con nosotros, voy a volver con la conclusión de nuestros invitados sobre el tema del oro. Problemática del oro, un tema complicadísimo, complejo en Bolivia, que tiene, por supuesto, muchos negativos. La gente está enojada con el tema de los mineros del oro, no solamente por la contaminación del medio ambiente, por el bajísimo pago de las regalías, por el hecho de que existen muchas cooperativas que deberían ser empresas privadas que esconden su posibilidad de tener acceso a parcelas de explotación. Esas son alquiladas a empresas chinas y colombianas mayoritariamente, ¿no es cierto? Entonces, hay una serie, digamos, de factores que están haciendo que la población en general no vea con los mejores ojos al sector minero del oro. No podemos hablar que es el mismo sector que en la década de los 50, luego más adelante en la década de los 80, unos sectores, o en la década de los 70, que han luchado tanto por recuperar la democracia. No estamos hablando definitivamente del mismo sector, de esos mineros comprometidos con el país. Vemos hoy día un grupo de mineros que no están comprometidos con el país, que no están comprometidos con el medio ambiente, que no están comprometidos con el erario público, que no están comprometidos con las necesidades de la gente, sino más bien comprometidos con su propia economía. Vamos con las conclusiones contigo, querido Johnny. Bien, en principio hay que mencionar que las cooperativas
si bien nacen como una necesidad de alivio de la carga laboral también al Estado. Estamos viendo a las cooperativas en este momento, como lo manifestabas tú, y gran parte de la sociedad lo manifiesta como depredadores, contaminadores. Sin embargo, hay que ver también la parte positiva, la cual se constituye, tú mismo lo has dicho, en uno de los pilares fundamentales de la economía en Bolivia, ¿no? ¿Por qué? Porque aparte de generar empleos directos e indirectos, también pagan impuestos, están contemplados dentro del régimen general. Actualmente, pese a que la Constitución señala que las cooperativas serían sin fines de lucro, que estaría en contravención a lo dispuesto en este momento por la ley tributaria. Sin embargo, sí se paga... Si son sin fines de lucro, Exacto. no deberían lucrar, ¿no? Entonces ahí hay dos desde contravenciones. desde la Constitución ahí hay dos estamos, contravenciones. No son cooperativas entonces. Si lucran, no son cooperativas. En este momento ya están consideradas como empresas, porque al meterlas en el régimen general, han pasado a ser empresas. Entonces tienen que pagar por lo menos el 7%, no el 2% como pagan. O sea, la ley minera, por ejemplo, que establece sobre las alícuotas, es bien diferente. El trabajo artesanal, como decía Alfredo y Agustín, es pues aquella con pala, picota, y ese tendría que pagar el 2.5% de regalías, pero ya el sistema mecanizado tendría que tener otro tratamiento. Inclusive al momento de la exportación, el oro pues sale prácticamente al 99.99% de pureza, porque se entiende que refinan las comercializadoras. Además, el tema de pedirle, ¿no?, a la JAM que debe cumplir las atribuciones establecidas en la ley minera, efectivamente, están ahí, lo decía Agustín, tenemos muy buenas leyes, pero no las ejecutamos. En el tema de minería ilegal tiene su sanción penal, pero ¿por qué la JAM no llega hasta las últimas consecuencias? Hace operativos en Palca, en lugares donde la minería es baja, pero no va a sectores grandes donde sabe que va a tener conflictos. Y yo creo que el Ministerio de Gobierno y demás tienen todas las facultades de poder ya prohibir de una vez la minería ilegal, que es la que está haciendo quedar mal al sistema cooperativo en este momento. Agustín. Hago eco sobre lo mismo y empiezo indicando de que definitivamente si no cumplimos las leyes, pero todos, la situación no va a cambiar. Nuestras autoridades tienen que hacer supervisión, seguimiento, para hacer cumplir lo que está escrito. ¿Cómo vamos a tener operaciones que empiecen sin un estudio de impacto ambiental, sin un proyecto adecuado, sin monitoreos, sin conversar con las comunidades, sin preocuparse por su entorno, sin ver la sostenibilidad de las futuras generaciones? Número uno. Número dos, definitivamente el sector cooperativo minero necesita incorporar en su esquema asistencia técnica profesional, geólogos, metalurgistas, ambientalistas, economistas, de todos, porque solo ellos van a entender. Los operadores mineros por su cuenta no van a lograr entender y no va a haber un cambio. Tiene que cambiar la mentalidad del operador minero cooperativista para trabajar como empresario, ganando, donde gane el Estado, gane el operador minero y gane la comunidad. De otro modo, todos perdemos. Como están las cosas, todos perdemos. Y finalmente, tienen que adoptar las tecnologías, los equipos que tenemos. Una canaleta, Susana, es un bello equipo para poder trabajar, pero no lo saben operar, no lo saben manejar. Y estamos para eso, los universitarios, los profesionales, trabajando, insistiendo cómo se debe mejorar. En este mes en este mes de febrero, vamos a dar, por ejemplo, el curso específico, cómo recuperar oro de beta aluvial en la Universidad Mayor de San Andrés, es un diplomado de oro, dando continuidad a muchos talleres teóricos y prácticos que ya hemos tenido en tantos años. Muchísimas gracias. Alfredo, vamos contigo para cerrar. Hay que pensar seriamente lo que queremos como minería en el país. Tú has hablado tanto de empleos que están en este momento las cooperativas. Nadie puede negar el hecho que generan más de 130.000 fuentes de empleo, ¿no? De cada 10 empleos que genera la actividad minera, 9 son cooperativas y una es asalariada, pero lo que hay que ver es la condición y el tipo de empleo que genera. Y obviamente el gobierno es consciente de que esto le está aliviando un gran problema del tema de empleo. Entonces, en este sentido, también lo que hay que ser conscientes es de que se debe buscar normar y para un mejor aprovechamiento de la actividad de explotación de oro, porque es imposible no pensar que esta actividad minera se va a ir expandiendo hacia la Amazonía, hacia el norte del país, pero no se lo va a hacer adecuadamente cuando se pretende, por ejemplo, poner o acceder a este planteamiento que tienen las cooperativas ya desde un año atrás del tributo único del oro, donde ellos quieren pagar un 4.8 que continúa siendo ínfimo, solamente como cifra. Si este 4.8 se aplica sobre el valor de explotación de oro del año pasado, que era $3.007 millones,
Lo que se va a quedar para el Estado son solo 144 millones de dólares. Entonces, con Listo. todos estos elementos que hemos señalado, esta será la minería que queremos para el país. Yo creo que el debate sigue abierto y te agradezco por este espacio que nos has brindado. Yo te agradezco a ti, Alfredo, por haber estado, también a Agustín, también Johnny, y por supuesto a usted por haberme acompañado. No nos podemos ir sin antes recordar que son 4 años que la señora Yanine Áñez se proclamaba rompiendo el orden constitucional presidente del país frente a un hemiciclo vacío. No pretendemos cuestionar su posición a favor o en contra de lo que haya sucedido en ese momento, pero sí recordar que Yanine Áñez se posicionó como presidenta al margen de la Constitución, encaró un gobierno autoritario que cegó la vida de decenas de personas. Hoy salió un libro a la venta que se llama Al Golpe 2 de Susana Rivero, un texto que ilustra las razones jurídicas por las cuales hoy la ex senadora Yanine Áñez se encuentra recluida en el penal de Miraflores. Más allá de la posición política que tenga con usted con respecto al conflicto, le aconsejo leerlo para saber para dilucidar cuáles son las razones jurídicas por las que la Yanine está en la cárcel. Quédese viendo RTP, en la programación de RTP y en la programación de Canal Red. Muy buenas noches.